necesitamos pan y trabajo, San Cayetano, haz el favor. Bueno, yo les decía que hice la comunión, que mi catequista fue Ramona y Aide. Bueno, y en esa época hicimos la comunión a Nuestra Señora. Bueno, yo hice la comunión, dejé de ir a Nuestra Señora porque empecé a ir a la anillo y recuerdo. Porque en el comienzo, íbamos todos allá. Yo tuve un grupo en la central, eso que eran mis chicos de catequesis, tomaron la comunión en Nuestra Señora. Claro. Y después, yo eso es lo que no me acordaba, claro, después tuvo el San Gitano, estuvo en Recuerdo y Saladillo. claro, era la casa de claro, que tuvieron y ahí fuimos exactamente un tiempito, como un año capaz, ¿no? Sí, porque yo empecé a ir a misa ahí y bueno, ese día que el padre Ignacio me pidió que la acompañe en mi celda, porque no me había ido, la acompañamos a Claro, ahí es donde yo le contaba que, claro, yo digo, yo no soy niña fundadora de principio, hay que hablar con Nilda, porque a mí me presentaron a Nilda, me presentó la comadre, me presentó a Nilda. Y bueno, porque fui a conocerlo al padre Ignacio, pero no contaba, ya conté que me voy a contar a Nilda. Bueno, entonces a partir de ese día me pusiste en contacto con ella y bueno, yo empecé a dar catequesis porque empecé como auxiliar, no me acuerdo de quién, y tenía 13 años. A mí me daba miedo, me daba miedo porque tenía chicos casi la misma edad que yo. ¿Cómo hago? ¿Qué digo? Y bueno, siempre recuerdo eso del padre Ignacio, que decía que no me preocupe por lo que iba a decir, sino que él se iba a encargar, ¿no? Y como yo soy muy devota a la Virgen María, creo, ¿no? Que desde la panza de mi mamá quizás, me encomendaba a Dios y después a ella, ¿no? Que es la que me abría el camino siempre y nunca he encontrado obstáculos. Y de hecho siempre la tengo miedo. Esto me lo regalaron hace poquito. Entonces, La rezadora. yo me la tengo, la tenía ahí arriba y me lo voy a llevar porque esta es la receta de la madre, ¿no? Claro. Esto está así porque le hicieron las chicas que están en recuperación, entonces me regalaron unas. Y bueno, y fallecía y decía, Fide venía a crecer, entonces me íbamos los dos. La rezadora. Claro, Con la dos rezadoras del Rosario. La rezadora de septiembre. Yo la verdad que me olvidé de muchas cosas, chicas. Pero yo sé que uno se olvida, sí, Sí, desde que estamos hablando, ¿viste? Vos tuviste el primer, comenzaste catequesis. ¿Quién era tu coordinadora en ese tiempo? y casi no teníamos coordinado. Preparaba los encuentros con Ramona. Sí. Claro. Ramona me ayudó mucho en esa época. Y después, cuando vinimos acá, empezamos con Nilda. Pero yo Acá ya tenía empezaron encuentros. con un grupo ya con la coordinadora. Sí. Yo tenía los encuentros con Ramona y Aide, y por ahí las hermanas también colaboraban. Nos ayudábamos entre todos, ¿no? Yo creo que era la más chica, pero bueno, estaba ahí metida en medio de ellos. ¿En ese tiempo tenía opción de cuadernillo o no tenía cuadernillo? Claro. ¿Había cuadernillo ya? Nosotros teníamos, ahora me estoy recordando cómo era, un encuentro con el cura, que a veces hacíamos lo de Ramona o lo de Alicia. Ya con el padre Ignacio me acuerdo yo de eso. Claro, nosotros después, ya cuando yo ingreso, me acompaña Fide, porque yo le contaba a ellos que mi tía dijo, necesitan catequistas. Entonces yo fui a hablar con el padre Ignacio, el padre Ignacio te buscaba, no te encontré, así ya bueno, presentarle a Nilda. O sea, ya te tenía como coordinadora, porque a mí me presenta de alguna manera así. Entonces yo voy a tu casa, acompañada por los pibes, y ahí nos presentábamos como muy simpática, muy alegre, muy simple, todo. Bueno, y ahí entonces... Eran fanáticas entonces. Ahí empezamos. No todo era catequesis. Y ahí todo empezamos nosotros, con el trabajo, y yo ya empecé acá. Claro, Acá nos reuníamos, y nos reuníamos con Micaela. Era nuestra editora espiritual, Micaela. Y allá estaba Ramona y... ¿cuál era la otra persona que acompañaba a Ramona? Y acá íbamos nosotras dos, pues yo iba como una auxiliar tuya. Yo no me acuerdo. Si no te acuerdo. No, estaba
fue allá, Sí, cierto, sí, la acompañaba. verdad. Y después, bueno, la acompañó la señora esta de... ¿Quién? ¿Dónde? De allá, de Nuestra Señora. En Melinda. En Melinda. Nos dio Sí, Un amor, y José. Sí, sí, la pandemia, pero no por el Ah, ella tema. estuvo casada con este chico Andrés. Con Andrés, yo me acuerdo. Sí, pero ella no falleció por No, no, no. el virus. Falleció por una ACV, no era una ACV, algo parecido. Claro, estuvo en coma después sí. Y que falleció también. Y bueno, fue Liliana también. Liliana. Primero fue Liliana. Bueno, Ramona, po. Yo empecé a entrar en un shock, ¿viste? Fue terrible, fue Y José. Sí, Noticias, por todas. sí. Sí, teníamos. ¿Y vos, Liliana, cómo ingresaste, ¿no? A la iglesia? ¿Cómo fue tu carisma? ¿Quién fue la persona que trajo? ¿O el Espíritu Santo dijo, vamos, Nilda, Nos plantamos acá. la plantamos acá? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la llegada a San Cayetano, la catequesis? Ay, Dios, no recuerdo. Vámonos, ya estamos, tenemos todo. Ay, Alzheimer. Micaela estuvo ahí, la conocí No, también, que no estaba Micaela todavía. No, Yo le di la todavía bola no, como para no, que vino se... después. Yo la verdad que no recuerdo cómo era. ¿Habrá sido el padre? No, todavía no estaba. Claro, con Forti, ¿quién estaba? Pablo El Carlos. padre Miguel, Miguel, el padre sí, mucho antes. Sí, claro. San Francisco, el movimiento de San Francisco comenzó a partir de 1949. Y en el 72 se hizo de... Yo era señora de Burke, era una casilla. Era una casilla. 67. Claro. Era una casilla y ahí. Yo hice un par de grupos ahí que tomaron comunión allá, todavía no existía San Cayetano. Claro. Acá comenzó en el 74, Y más vos o nuevamente menos. había incorporado ya después, también Nuestra Señora, ¿no? Primero Nuestra Señora, Claro. después acá, claro. Claro. Los comienzos fueron Pero allá. ustedes fueron como catecumenados de jóvenes, algo así. Jóvenes, ¿no? Claro. Claro. Que yo les contaba a ellos, yo les diría, digo, la verdad que me pico bola porque no tenía ese con los pibes. Entonces me dijeron, adultos. Ahí sí, con adultos fuimos bien. Claro, pero yo eso ya con el Padre Ignacio. Ya con el padrino. Claro, porque él es una movilización de los jóvenes. Ya con el padrino. Pasa que Mira, yo hubo... cuando estuve en Nuestra Señora, yo la verdad no recuerdo el comienzo, no sé si... Yo creo que fue inquietud nada más, me habrá ido a preguntar, ¿viste? Seguramente. Porque después toda tu familia, la mayoría de tus hermanos también. Claro, sí, pero primero fui yo. Viste vos Sí, primero. tras mío fue Olga y bueno, las demás, ¿viste? Pero... Yo Claro. fui Vos, más o menos, ¿te acordás? ¿Tenés una idea de cómo apareció San Cayetano justo en esa, en vos primero y segundo en esa esquina? No, Olga contó algo ese día. Sí, ella, viste que planteó que estaba el padre Conforti. Puso, de por sí sabemos que estaba el padre Conforti, estaba como párroco, el primer párroco que tuvimos acá en la parroquia. Y él andaba con San Cayetano. Y No, yo la verdad te digo, honestamente no recuerdo, no sé quién plantó San Cayetano, digamos, cuál fue la idea de... después sí, porque se abría la comunidad, se hacía muy cuando grande vino para esta acá, parte acá. sí. Claro, era como que faltaba una pequeña esta zona, a veces se empezó a poblar, porque esto no era tan poblado tampoco. una casa por cada cuadra. Ustedes de Arena que tuvieron que poner en el 80 ya. No, antes. ¿Antes? Antes, 70 y... Me acuerdo que el 74 o 75, nosotros ya estábamos acá. Allá estamos ahí. Yo hice la comunión en Nuestra Señora, estaba acá ya. ¿Y qué dijo? ¿70 y pico? Sí, 74. Pero viste cómo se arregló. 75. Esto fue tomado por Sí, los chamorros. chamorros, claro. Esto fue una salita que los auxilios. Por eso es la pelea que siempre hubo en la iglesia y la salita, ¿viste? Porque fue realmente. Pero viste que después se abandonó y quedó el predio. abandonado. Claro, quedó el predio. Después viene el cura, el padre Ignacio, y hace su proyecto, el proyecto de la salita, la iglesia y una guardería. Una guardería que iba a ser al costado para tenía una- Esa fue la idea del padre Ignacio. Bueno, por eso la fue lo que cambió, ¿viste?
regresan, porque regresaron, y era querer recuperar Claro, el espacio. Yo me acuerdo, estamos todos los niños, parecieron por allá, nosotros pibitos asustados. claro, y esa idea también se inculcó mucho a los vecinos mismos de acá, que no querían iglesia, decían, ¿para qué la iglesia? Que Era un boca en boca, ¿viste? Se empezó a armar también. Sí, sí. Y bueno, había una camada de jóvenes que se agarró bastante bien, porque que después de todo eso se empezó a formar lo que era la comunidad, los adultos empezaron a volver, muchas señoras. Yo tengo el recuerdo de las señoras con una sonrisa amplia, siempre. Ese es el dibujo que tengo en la cabeza. Personas alegres, ¿no? Que venían a la capilla con una sonrisa amplia y festejaban cosas. ¿No? Después de la misa teníamos alguna reunión, siempre era. Pero nosotros tuvimos mucho tiempo como jóvenes acá. Sí, sí. Yo me acuerdo que una vez Fue semillero charlando, grande. yo me acuerdo que charlando una vez, Éramos un montón. éramos un montón de jóvenes. Yo no sé cómo se ahorra la verdad, yo me animé, pero antes no quería, No es igual. No, pero jóvenes, pero no hay catequistas. había unas ganas de hacer No, cosas. no era una alegría. Yo por eso te digo que hay cosas que se tiene que volver como a despertar en la comunidad. La alegría que teníamos nosotros de reunirnos y estar ya planeando. Noches de oración, para nosotros era Yo me acuerdo cuando había venido la imagen de Nuestra Señora de la Paz, de la catedral. Nosotros confiábamos en el Padre Ignacio. Yo amo ese sacerdote, nos ha dejado crecer, nos hacía renegar porque le encantaba cuando nosotros le peleábamos, pero era maravilloso en el sentido de la libertad que nos daba. Y me acuerdo que venían a la iglesia. Nosotros queríamos al Padre, lo primero nos juntábamos todos, nosotros teníamos que recibir a la Virgen. Y era, me acuerdo, una pieza chiquita. Digo, Padre Ignacio, Padre, digo, nosotros queremos recibir a vos cantante, ¿viste? Digo, queremos recibir a la Virgen. ¿Dónde? Le decía, a propósito, era como, en la capilla. ¿Qué capilla? ¿Cómo de capilla? ¿San Caseta? Esa pieza. Sí, que sí. La Virgen es más grande que la... Oh, ¿para qué? Todo empezando, bueno. Era la vena de oro. Y después me dijo, si van a aguantar, punto tenía razón, si van a aguantar toda la noche, la dejamos a la Virgen. La imagen de la iglesia era más grande que la capilla. Era más grande que la Virgen. Entonces ocupaba toda la capilla. Nosotros estábamos ahí. Bueno, y entonces sí, nos corajeando todos, sí. Y vinieron los chicos también de San Francisco, ¿viste? Pero yo me daba cuenta Qué locura que que es. nosotros, al ser jóvenes, éramos toda energía. Cuando veíamos que estábamos para dormir, el que nos salta, aparece una imagen de una anciana maravillosa, entra, sacudiéndose el polvadero que hacíamos. Bueno chicos, hay que sentarse un ratito, porque la mamá nos vino a visitar. Vamos a serenarnos un poquito. Todos transpirados, sentamos, ¿viste? Bien. Vamos a rezarle a la madre, que viene a compartir con nosotros. Para Milito, todo otra cosa. La mamá de Tere. La abuela. La abuela. La abuela Machu. Y bueno, viste, y ahí empezamos a serenarnos, viste, empezamos a rezar. Y de ahí empezamos nosotros. Dicen, no, esto nos tenemos que organizar de otra manera, viste. Oración, canto, oración, siempre. Y ella de alguna manera como que nos quedamos y amanecimos, ¿viste? Ya estuvo unas horas, después se fue y a las 7 de la mañana venía la primer madre. Cuando venía la primer madre, era porque ellos se hacían la posta, ¿viste? Pero bueno, y así fuimos creciendo acá nosotros como comunidad. Y después charlando dijimos, hace falta gente. Había venido uno de los dos hombres grandes vinieron y medio prepotentes entraron, ¿viste? Gente, los jóvenes estaban muy acostumbrados a manejarse solos. Entonces yo le decía, no vamos a calmarnos porque necesitamos los adultos. Los jóvenes tenemos la fuerza como para hacer muchas cosas, pero sin la sabiduría del adulto vamos a tropezar en algunas cosas. Bueno, sí, pero a mí que no me venga y estaba Ramoncito también. Bueno, y entonces, bueno, y ahí empezamos. Entonces empezamos a escuchar y Doni que más o menos nos coordinaba, ¿viste? Porque Doni nos hablaba. Había gente que nos ayudaba, nos acompañaba. Hay muchos adultos que nos acompañaban en ese tiempo. Una vez tuvimos una charla catecumenado en ese tiempo y hubo alguien que nos propuso llamar a una persona, ¿no? Para que arme un primer grupo de jóvenes de acá de la capilla. ¿No te acordás quién
persona que la conocía Pedro y nos íbamos a conectar con Pedro. él. ¿Qué Pedro? Pero mirá, digo, me cortó toda escena, ¿eh? ¿Vos sabés quién es el hombre? ¿Vos no sos Pedro? Sí, yo me acuerdo. ¿Te acordás? Yo tengo... Pedro de San Francisco. Claro, de San Francisco. La mamá que también era una persona, ayudó un montón. Bueno, ¿qué viste en ese momento vos? A esos jóvenes. ¿Qué viste? Los jóvenes que hicimos, no vamos a dar una banda. Vamos a conseguir una persona o por ahí tengo un contacto. ¿Qué viste? Mira, yo sé que estuve con los jóvenes y que yo no sé si fue, me seguían, no sé si estaban los chicos, pero me seguían, ¿viste? Y de pronto dijiste, pues yo tengo un muchacho que Que puede andar me puede bien. ayudar Que no me acuerdo ahora. No se acuerda de nada. Que pueda andar bien. ¿Yo te dije eso? ¿Quién era el muchacho? Pedro. Lo fuiste a buscar a Pedro. Sí, pero me acordé cuando me lo nombró. No, yo de Pedro me acuerdo, que yo haya propuesto eso no me acuerdo. Vos estabas en grupos ahí, era un grupo de No, de Pedro sí, me acuerdo, sí, la casa, sí. Ahí comenzamos. Y a la semana siguiente nos presentaste ese día una tarde Todas noche. esas cosas que hizo el padre Ignacio, porque él te metía, ¿viste? Sí, pero él ahí te no sé, formaba, él te después, me hablaba. acuerdo porque No, y fue a hablar Pedro con él. Sí, aparte te daba una cierta libertad. Ah, te da Claro, no, y él te decía, ¿viste? Él iba mucho a casa, nos hablaba mucho, ¿viste? Que hacía falta. Y él te hablaba y como que te hacía creer que lo podías, Sí, ¿viste? sí, Que sí. podías, que podías. No ¿viste? sabe lo Sí, bien, sí. no sabe lo bien. Exacto, sí. Tremendo. Yo me acuerdo una vez, claro, tenía tanta actividad él, porque estaba en todas las capillas. Cuando más capilla había, más actividad. Pero él dormía su siesta así, religiosamente. Y nosotros teníamos que hacer las bendiciones de la Biblia del Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, y el padre Ignacio tenía que venir aquí y después se iba. A ver, se ve que durmió la siesta, pasó de largo, no sé si fue Nuestra Señora, no sé qué dijo. Y después vino para la misa. Yo creo que teníamos tarde en la casa. Bueno, él tenía que venir una hora antes de la misa. Entonces, claro, yo, viste, veíamos la hora, estábamos todas las catequistas ahí, las madres sentadas ahí, viste, esperando. Y yo miraba, y dice Serva, ¿te acuerdas de Serva? Sí. Entonces, La estábamos esperando a ella para que nos cuente. bueno, ¿Te acuerdas de Selva? digo, vamos a hacer una. Entonces Para las madres, Se viene del centro. las madres empezaron a hablar de por allá. Dejate que terminar. Se va acordando. Hay que poner fotos. Iba a traer unas cosas que digo, menos mal que no la traje porque se no me acordaba ninguna. Pero ella ya tuvo poco tiempo. ¿Conmigo? No. No, tuvo tiempo. Tuvo bastante. Yo me acuerdo. Sí, capaz redondita. Tenía una colita, ¿no? Siempre usaba una colita. Todos los padres estuvieron mucho tiempo acá también. Ahí es donde quería llegar. Ahora yo no sé si desde muy al comienzo, un poquito después, pero ellos también estuvieron muchísimo tiempo acá. Ay, me acuerdo. Qué bueno. Y bueno, dicen, y entonces, claro, empezaron a protestar las madres, ya medio molesta, viste, que tienen que ir a atender los chicos, que esto, viste. Entonces les digo a las chicas, porque éramos muy en ese sentido, la verdad que hacíamos buen equipo. No, tranquila, vamos a decirla. Vamos a decirla, sí, la palabra, vamos a decir. Entonces yo les hablo y les digo que vamos a hacer una bendición comunitaria. ¿Viste? Me mandé toda una cuestión porque yo lo que quería era que se vayan tranquilas. ¿Viste? Hicimos una bendición. Se fueron contentas, llegaron al rato de estar paritas. Y ese Robert dice, ¿qué estaba haciendo usted que no a las madres no hacían? ¿Y qué pasó? ¿Qué tenía que hacer? ¿Cómo que tenía que hacer? Tenía que bendecirla. ¿Y qué pasó? Se olvidaba. Sí, se olvidaba. Y le dice, ¿y qué pasó? Y dice, y Griselda la bendijo. Esto un día se va con el estola ya. ¿Qué pasó? Gracias. No, pues yo digo
que por qué no. Lo que pasa es que también el laico debe saber respetar el lugar del sacerdote. Porque a veces los laicos, viste, nos pasamos a la línea sacerdotal. Y el sacerdote a veces se pasa a la línea del laico también. Sí, una vez un cura español, acá son más, los laicos son más curas que los curas, dijo, pasa por ese lado. Y sí, pasa esas cosas. Ahora se habla mucho ahora en la iglesia del tema del laicismo, clericalismo, ¿no es cierto? ¿Quién es quién? Y dejar el lugar. También se habla de una suicidio, de querer trabajar todos juntos. Pero todo eso a nosotros, en todo ese tiempo, a nosotros nos demostró algo que se va perdiendo, que se llama comunidad. Que ahora lo toma otra modelo de gobierno, no lo toma la palabra comunidad. Pero la iglesia siempre fue comunitaria, ¿no? Formaba comunidades. De hecho, es la comunidad de base. Y ahí donde van apareciendo familias, matrimonios, Valentín y Berta. Porque después ellos hizo un grupo de matrimonio. Hizo un grupo de matrimonio. ¿Qué recuerdan de ellos? Yo, por ejemplo, Cayetano, San Cayetano, querido amigo de nuestro Dios.